Guardia agrede a Jesús mientras predicaba. La reacción de él sorprendió a toda la multitud. La plaza estaba llena. Detuvieron al hombre en medio de la gente. El guardia avanzó, uniforme tenso, órdenes claras. Apareció el empujón. El cuenco de madera cayó al suelo. El hombre no respondió. Bajó la mirada. Todo quedó en silencio por un instante. La historia de hoy será sobre un guardia que creyó tener el control, hasta que humilló públicamente a un desconocido pobre y, en el momento de mayor tensión, Jesús intervino. ¿Cómo lo hizo? Lo descubrirás al escuchar hasta el final. Y mientras sigues la historia, te pido un momento para dejar tu like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos reales como este. Gracias. Antes de ese día en la plaza, el guardia había recorrido un camino largo y ordenado. Nació en un barrio de bloques grises, al sur de la ciudad. Las mañanas olían a café recalentado y pan duro. Su padre salía temprano con uniforme planchado y gesto firme. Su madre dejaba notas breves sobre la mesa. Aprendió pronto a llegar puntual. Aprendió a obedecer sin preguntar. En la escuela pública, los pupitres estaban marcados con fechas antiguas. 1998 aparecía grabado en uno. Ese año perdió su primer diente y su primera vergüenza. A los 18 años firmó su primera solicitud oficial. El papel tenía sello azul y bordes gastados. Guardó una copia en una carpeta verde. La carpeta lo acompañó durante años. Entró a la academia con ilusión contenida. El edificio era frío incluso en verano. Pasó horas aprendiendo normas, códigos, silencios. Le dijeron que el orden protege a todos. Él lo creyó sin reservas. En 2005 juró cumplir la ley. La fecha quedó escrita con tinta negra. Ese día su madre lloró sin ruido. Su padre asintió con orgullo breve. Los primeros años fueron claros. Turnos largos, calles repetidas, salarios ajustados pero seguros. Compró un reloj sencillo, resistente al agua. Aún lo llevaba. Con el tiempo llegaron los recortes. Las horas extras se volvieron obligatorias. El cansancio se instaló en los hombros. En 2010 nació su hijo. La cuna ocupó el espacio del armario. Prometió estar presente. Prometió no faltar. Prometió proteger. Guardó esas promesas como se guardan documentos importantes. La fe también estuvo allí. De niño entraba a la iglesia con su abuela. Velas encendidas, bancos de madera, oraciones repetidas sin pensar. No dudaba. En 2012 enterraron a la abuela. El acta decía causa natural. Él leyó cada línea. Sintió que algo se cerraba. Siguió trabajando. Ascendió un grado. Cambió de turno. La carpeta verde se volvió amarilla. En 2015 llegó la primera sanción. Un informe mal escrito. Una queja vecinal. Nada grave, dijeron, pero quedó registrado. La hipoteca empezó a pesar. Las cuentas se acumulaban en un cajón. Recibos de luz, agua, escuela. El reloj seguía marcando horas exactas. En casa hablaban menos. Las cenas eran rápidas. El hijo crecía sin ruido. La esposa miraba el teléfono. La fe se volvió costumbre. Entraba a la iglesia solo en fechas señaladas. Encendía una vela. Salía sin quedarse. En 2018 murió su padre. El uniforme quedó colgado detrás de una puerta. El guardia lo tocó una vez. Nada más. Pidió traslado. Cambió de distrito. Nuevas plazas. Nuevas órdenes. Aprendió a intervenir rápido. A cortar palabras ajenas. A imponer presencia. Eso le daba control. En 2020 llegó el silencio de las calles. Mascarillas, controles, multas escritas a mano. La gente miraba con miedo. Él cumplía, siempre cumplía. Pero algo se perdió en esos meses. No supo decir qué. Tal vez el sentido, tal vez la voz interior. Guardó la carpeta verde en una caja. También el acta de nacimiento del hijo.
el contrato de la casa, fotos antiguas. Cuando volvió la normalidad, nada volvió igual. El cansancio era permanente. La fe, un recuerdo. En 2022 recibió otra advertencia. Exceso de fuerza, decía el informe. Él no estuvo de acuerdo. Firmó igual. Ese año dejó de rezar. No por rabia, por costumbre perdida. La mañana de la plaza parecía una más. Turno asignado. Zona concurrida. Orden claro. No sabía que llevaba años acumulando peso. No sabía que cada papel firmado contaba. No sabía cuánto había perdido. Tal vez tú también has guardado documentos, promesas o silencios que pesan más de lo esperado. Y si te nace, puedes compartirlo con calma en los comentarios. Después del episodio en la plaza, los días comenzaron a repetirse sin variación. El guardia se levantaba a la misma hora antes de que amaneciera del todo. El despertador sonaba una vez. Nunca necesitó repetirlo. Se vestía en silencio. La casa estaba ordenada, pero vacía de conversación. En la cocina, la taza blanca tenía una grieta fina en el borde. Seguía usándola. El café sabía igual cada mañana. Salía sin hacer ruido. La puerta cerraba con un clic seco. En la calle, los mismos pasos, los mismos árboles, los mismos anuncios gastados. Nada llamaba la atención. En el trabajo, los turnos se sucedían con precisión mecánica. Revisaba papeles, firmaba informes, escuchaba órdenes sin registrar el tono. Las palabras entraban y salían. Ya no discutía, ya no preguntaba. Hacía lo justo. En los descansos miraba el suelo, a veces el reloj, nunca el cielo. La plaza volvió a aparecer en su recorrido semanal. Pasaba por allí sin detenerse. El lugar estaba lleno de gente, como siempre. Músicos, vendedores, niños corriendo. Él caminaba recto. La escena del empujón no regresaba como imagen, regresaba como peso. En casa las tardes eran largas, la televisión encendida sin volumen, el hijo en su habitación, la esposa revisando cuentas. Comían juntos, pero cada uno en su espacio. El sonido de los cubiertos marcaba el tiempo. Nadie se quejaba, nadie preguntaba. Los domingos eran iguales a los lunes. Se levantaba, se sentaba, esperaba que el día avanzara. La iglesia quedaba a pocas calles, pasaba frente a ella sin entrar. Las puertas abiertas no lo llamaban. No sentía rechazo, sentía nada. Guardó el uniforme con cuidado cada noche, lo colgaba siempre en el mismo lugar, alisaba la manga, revisaba el botón superior. Ese gesto se volvió un ritual vacío. No aportaba calma, solo continuidad. El teléfono sonaba poco. Mensajes breves, indicaciones, recordatorios. Ya no hablaba con antiguos compañeros, tampoco con amigos de juventud. No hubo pelea, solo distancia. Algunas noches despertaba sin razón clara. Se sentaba en la cama. Escuchaba la respiración de la casa. Volvía a acostarse. No pensaba en el futuro, tampoco en el pasado. Vivía en una franja estrecha de tiempo. En el trabajo comenzó a evitar intervenciones. Delegaba cuando podía. Se quedaba al fondo. Nadie lo notó, o nadie lo dijo. Los días festivos perdieron forma. No hubo celebraciones, solo fechas marcadas en el calendario. El reloj seguía funcionando. Nunca se atrasó. Nunca se detuvo. A veces abría la caja donde guardaba documentos. No buscaba nada en concreto. Tocaba papeles. Cerraba. El acta de nacimiento del hijo seguía allí. El contrato de la casa también. Todo en orden. Esa normalidad le daba una calma breve. Duraba poco. En el cuerpo apareció un cansancio nuevo. No dolía. Pesaba. Caminaba más lento. Hablaba menos. Las miradas ajenas le pasaban por encima. No se sentía juzgado. Tampoco visto. El recuerdo del hombre de la plaza no tenía rostro definido. Solo una presencia tranquila. Eso le incomodaba. No entendía por qué. Una tarde, al volver a casa, encontró la luz apagada.
Se sentó sin encenderla. Permaneció allí un rato largo. No pensó en rezar. No pensó en nada. Los días siguieron cayendo uno tras otro, como hojas secas. En el trabajo firmó un nuevo informe por uso innecesario de fuerza. No recordó el hecho exacto. Firmó igual. El gesto fue automático. La esposa dejó de preguntar cómo estaba. Él dejó de notarlo. El hijo creció unos centímetros. La ropa quedó pequeña. Compraron otra. Nada más cambió. El silencio se volvió habitual. No pesaba. Simplemente estaba. Por la noche, antes de dormir, se quedaba mirando el techo. Las grietas formaban líneas irregulares. Las conocía de memoria. No había tristeza visible, tampoco rabia, solo desgaste. Algunos días pensaba que todo estaba bien, otros que nada importaba. Ambas ideas duraban poco. La vida continuaba sin resistencia, como un río lento, y en esa lentitud aceptar el silencio parecía suficiente. Llegó un día en que levantarse no tuvo sentido. No fue tristeza, fue ausencia. El guardia se quedó sentado en el borde de la cama sin mirar nada. El reloj marcaba la hora correcta. No importaba. La casa estaba en silencio. No un silencio tenso, un silencio cansado. Se puso el uniforme sin cuidado. El botón superior quedó mal cerrado. No volvió a revisarlo. En la cocina el café se enfrió sin ser tocado. La taza seguía con la grieta. No la notó. Salió de casa más tarde de lo habitual. Nadie lo llamó, nadie lo esperó. En la calle el ruido parecía lejano, como si viniera de otra parte. Llegó al trabajo, pasó el control. Nadie dijo nada. Se sentó, miró la mesa. Los papeles estaban alineados. No los movió. Por primera vez no sintió obligación, tampoco rebeldía, solo detención. Las horas avanzaron sin registro. Alguien habló cerca. No respondió. Le pidieron un informe. Asintió. No lo escribió. Nadie insistió. El cuerpo estaba presente. La voluntad no. En su cabeza no había preguntas, tampoco respuestas. Recordó sin emoción la plaza, el empujón, el cuenco rodando. No sintió culpa. No sintió defensa. Comprendió algo simple. Ya no podía sostener nada. No fuerza, no rol, no imagen. Ese pensamiento no dolió. Solo cerró algo. Se levantó y salió sin explicar. Caminó sin rumbo fijo. No miró el reloj. La ciudad seguía su curso. Semáforos, tiendas, conversaciones cruzadas. Él caminaba dentro de una burbuja opaca. Llegó a un banco del parque. Se sentó. Dejó caer los hombros. Por dentro dijo una frase breve. No fue oración. Fue reconocimiento. No puedo más. No esperaba respuesta. No pidió ayuda. Solo aceptó ese límite. El cuerpo descansó. La mente se quedó quieta. No había luz. No había esperanza. Tampoco miedo. El tiempo se detuvo sin ceremonia. Si alguien lo hubiera mirado, habría visto normalidad. Un hombre sentado. Nada más. Por dentro todo había cesado. No hubo imágenes. No hubo recuerdos. Solo presencia vacía. En ese punto exacto, sin fuerza ni dirección, ocurrió la pausa total. Si usted ha llegado hasta este momento, quizás un gesto simple como un me gusta o una suscripción se siente menos como costumbre y más como una forma silenciosa de estar presente. El guardia siguió sentado un rato más. Luego se levantó. Volvió a caminar. No sabía hacia dónde. Eso ya no importaba. El encuentro no tuvo anuncio. Ocurrió en una calle estrecha, lejos de la plaza y del parque. El guardia caminaba sin prisa, como quien no espera nada. Las tiendas cerraban. El cielo empezaba a bajar. Un hombre estaba sentado en el escalón de un portal. Ropa sencilla, zapatos gastados, manos limpias. No pedía nada. No miraba a nadie en particular. El guardia pasó de largo. Luego se detuvo. No supo por qué. Volvió unos pasos. El hombre levantó la vista. No sonrió. No frunció el ceño. Dijo una frase corta.
Preguntó si estaba cansado. La pregunta no fue amable ni dura. Fue exacta. El guardia no respondió. No hacía falta. Se apoyó en la pared frente a él. El ruido de la calle parecía amortiguado. El hombre del escalón no se movió. Dejó espacio. No invitó. El guardia se sentó igual. Estuvieron así un momento, sin mirarse. El hombre habló de nuevo. Dijo que caminar sin rumbo agota más que trabajar. No había reproche, tampoco consejo. El guardia respiró hondo. Seguía sin palabras. El hombre señaló el reloj del guardia. Dijo que aún funcionaba bien. Ese detalle lo incomodó. No recordaba haberlo tocado. Preguntó cómo lo sabía. El hombre no respondió. Dijo otra cosa. Mencionó la taza con la grieta. El guardia levantó la cabeza. Eso era de su casa. El hombre siguió hablando con calma. Nombró el uniforme colgado siempre en el mismo lugar. El botón que a veces quedaba mal cerrado. No miraba al guardia al decirlo. Miraba el suelo. El guardia sintió una presión lenta en el pecho. No era miedo. Preguntó quién era. El hombre negó con la cabeza. Dijo que eso no era importante. Hizo una pregunta breve. Preguntó cuándo fue la última vez que durmió sin despertarse. El guardia no respondió. No recordaba. El hombre no insistió. Se levantó despacio. Dijo que tenía que seguir. No explicó a dónde. Antes de irse, se detuvo. Miró al guardia por primera vez de frente. La mirada no pesaba. Sostenía. Dijo que el cuenco de madera no se rompió, que rodó, pero quedó entero. El guardia recordó el sonido seco contra la piedra. Nadie más parecía haberlo notado. El hombre dio un paso, luego otro. El guardia habló al fin. Preguntó por qué decía esas cosas. El hombre se detuvo sin girarse. Dijo que algunas escenas no se van porque no han terminado. No explicó más. Siguió caminando. El guardia se quedó sentado. El ruido de la calle volvió poco a poco. No se sintió observado, tampoco acompañado, pero algo había cambiado de lugar. Se levantó, caminó unos metros, se detuvo, miró atrás. El escalón estaba vacío. No sintió urgencia, ni necesidad de buscar. Siguió su camino. Esa noche durmió más horas seguidas de lo habitual. No soñó. A la mañana siguiente el uniforme seguía allí. El botón estaba cerrado. La taza con la grieta seguía en la mesa. Tomó café. No hubo pensamientos especiales, solo continuidad distinta. En el trabajo firmó menos rápido. Leyó una línea 2 veces. Nadie notó el cambio. Durante el día recordó la pregunta sobre el cansancio. No como reproche, como dato. Al salir volvió a pasar por la calle estrecha. El escalón estaba vacío. No se sentó. No esperó. Días después volvió a verlo. Esta vez de pie, junto a un mercado pequeño. No hablaron de inmediato. El hombre compraba pan. Pagó con monedas gastadas. El guardia se acercó. El hombre dijo que el pan estaba duro ese día. Nada más. Caminaron unos metros juntos. En silencio. El hombre mencionó una fecha. Dijo, 2010. El guardia se tensó. Fue el año del nacimiento de su hijo. No lo dijo. El hombre no preguntó. Dijo que ese año muchos dejaron de escucharse. Siguieron caminando. El hombre preguntó por qué empujó aquel día. La pregunta no acusaba. El guardia se detuvo. No respondió. El hombre tampoco habló. Esperó. El guardia dijo que era su trabajo. El hombre asintió despacio. Dijo que a veces el trabajo se convierte en refugio. No explicó de qué. Siguieron caminando hasta una esquina. El hombre se detuvo. Dijo que allí se separaban. Antes de irse, preguntó algo más. Preguntó si el guardia recordaba cuándo empezó a apretar la mandíbula al dormir. El guardia no contestó. Nunca había hablado de eso. El hombre se fue. El guardia quedó quieto un momento largo. No hubo música. No hubo señal. Solo una serie de datos precisos que no sabía cómo había sido vistos. No contó nada en casa.
No escribió, solo siguió viviendo. Pero desde entonces, cada encuentro con ese hombre traía silencio distinto. Un silencio que no pesaba. No sabía quién era. No preguntó más. Tampoco hizo falta. El cambio no llegó de golpe. Llegó como una serie de conversaciones cortas, separadas por días comunes. El guardia volvió a encontrarse con el hombre en lugares simples. Una parada de autobús, un mercado casi vacío, un banco de piedra a la sombra. Nunca se saludaban con gestos grandes. Un asentimiento bastaba. El hombre hablaba poco. Cuando hablaba, no explicaba. Nombraba. Una tarde mencionó la palabra archivo. Dijo que algunos papeles no se pierden, aunque se guarden mal. El guardia pensó en la caja bajo la cama. No dijo nada. Otro día habló del informe de 2015. Dijo que había sido escrito con prisa, que la letra temblaba en la última línea. El guardia sintió calor en el cuello. Eso era cierto. No se defendió. No explicó el contexto. Escuchó. El hombre dijo que el primer empujón nunca parece importante, que casi siempre viene acompañado de una razón válida. El guardia recordó la plaza, el ruido, la mirada del hombre empujado. El hombre no usó la palabra culpa. Dijo memoria. Cada encuentro traía un dato más. La sanción de 2018, el traslado pedido por cansancio, la mandíbula apretada por las noches. El guardia no preguntó cómo sabía. Ya no importaba. Una mañana el hombre habló del hijo. Dijo que creció rápido entre turnos largos. El guardia bajó la mirada. El hombre preguntó si recordaba la primera promesa que se rompió. El guardia respiró hondo. No respondió de inmediato. Dijo que no lo sabía. El hombre asintió. Dijo que eso también es una respuesta. Caminaron juntos un tramo largo sin hablar. El guardia empezó a notar algo nuevo. No era alivio. Era claridad. Las escenas del pasado se ordenaban solas, sin dramatismo. Recordó el día en que firmó sin leer, el día en que gritó sin necesidad, el día en que empujó para terminar rápido. No hubo excusas internas, tampoco castigo, solo reconocimiento. El hombre escuchaba sin interrumpir. A veces asentía, a veces guardaba silencio. El guardia dejó de justificar su tono, dejó de hablar del sistema, dejó de hablar del cansancio. Habló de sí. Dijo que había confundido firmeza con dureza. Dijo que había usado el uniforme como escudo. El hombre no comentó eso. Un día se sentaron frente a una iglesia. Las puertas estaban abiertas. No entraron. El hombre dijo que no todo regreso empieza cruzando una puerta. El guardia sintió un nudo breve. No lloró. Otra tarde el hombre habló del cuenco de madera. Dijo que no era suyo, que pertenecía a alguien que no necesitaba defenderse. El guardia entendió. No dijo nada. El hombre preguntó qué había sentido al empujar. El guardia respondió sin rodeos. Dijo control. El hombre preguntó qué había sentido después. El guardia tardó más. Dijo vacío. El hombre guardó silencio largo. Luego dijo que el vacío suele aparecer cuando se cruza una línea interior. No habló de pecado. No habló de castigo. Habló de verdad. El guardia comenzó a escuchar su propio cuerpo. El cansancio tenía forma. La tensión tenía origen. En casa empezó a notar detalles olvidados. El hijo esperando una respuesta. La esposa cansada de preguntar. No hubo discursos. Hubo cambios pequeños. Una noche pidió perdón sin explicar demasiado. La esposa escuchó en silencio. El hombre apareció menos seguido. Pero cuando lo hacía, iba directo. Nombró el miedo a perder autoridad. Nombró el miedo a parecer débil. El guardia no negó nada. Dijo que había usado la fuerza para no mostrar miedo. El hombre dijo que la fuerza verdadera no necesita demostración. No añadió más. El guardia comenzó a trabajar distinto. No más lento, más atento.
Levantaba la voz menos. Escuchaba más. Un compañero lo notó. No lo comentó. Una mañana el hombre preguntó si estaba listo para no empujar más. El guardia no respondió con palabras. Asintió. Ese gesto fue suficiente. El hombre dijo que la verdad no borra el pasado, lo coloca en su sitio. El guardia sintió algo firme en el pecho. No emoción. Orden. El hombre habló una última vez de la plaza. Dijo que el hombre empujado no se defendió porque no necesitaba hacerlo. El guardia entendió que ese silencio era más fuerte que cualquier golpe. No hubo revelación explícita. No hubo nombre. Solo una presencia que iluminaba sin ruido. Antes de separarse, el hombre dijo algo simple. Dijo que escuchar es una forma de volver. El guardia quedó solo. Caminó despacio. Pensó en todo lo dicho. No sintió vergüenza. Sintió responsabilidad. Esa noche durmió sin apretar la mandíbula. Al despertar, no todo estaba resuelto. Pero algo estaba claro. La verdad había sido nombrada. Y ya no podía ser ignorada. Estas palabras existen para quienes valoran la profundidad y la pausa entre una frase y otra. Las consecuencias no llegaron como castigo ni como premio. Llegaron como ajustes pequeños, casi invisibles al principio. El guardia volvió a la plaza semanas después. No por orden, por recorrido. La gente era distinta, aunque la escena parecía la misma. Vendedores, niños, sombras largas al atardecer. Él caminó más despacio. Observó. Un vendedor levantó la voz. Antes, habría intervenido de inmediato. Esta vez esperó. Escuchó el motivo. Dejó que terminara. No pasó nada grave. La tensión bajó sola. Siguió caminando. En el trabajo recibió una queja menor. Un tono elevado. Un gesto brusco. El superior habló con voz neutra. Pidió explicación. El guardia no se defendió. Reconoció el exceso. La conversación fue breve, sin registro oficial. Ese hecho no apareció en ningún informe, pero quedó marcado en él. En casa, comenzó a llegar a la hora prometida. No siempre, pero más seguido. Se sentaba a la mesa sin mirar el teléfono. Escuchaba. El hijo hablaba de cosas simples. La escuela, un partido. El guardia asentía. A veces preguntaba más. La esposa observaba sin comentar. Un domingo entró a la iglesia. No se sentó al fondo, tampoco adelante. Se quedó de pie. Escuchó el murmullo. No rezó palabras aprendidas, solo estuvo. Nadie lo miró. Eso le dio calma. En la calle volvió a ver al hombre del escalón. Esta vez no se detuvieron. Se cruzaron miradas. Un gesto leve. Eso fue todo. En el trabajo recibió un nuevo turno. Zona distinta. Menos conflictos. No lo pidió. Tampoco lo rechazó. Un día un joven se alteró durante un control. Gritó. Movió las manos. Antes el guardia habría reducido rápido. Esta vez habló primero. Pocas palabras. Firmes. El joven bajó la voz. Miró al suelo. No hubo empujón. Ese hecho no fue celebrado. No hubo aplausos. Simplemente ocurrió. El guardia sintió duda esa noche. Pensó si había sido demasiado blando. Al día siguiente encontró una nota en su casillero. Nada oficial. Un gracias breve. No sabía de quién era. En casa abrió la caja bajo la cama. Revisó documentos. Ordenó. Tiró papeles viejos. Guardó otros con cuidado. El acta del hijo quedó arriba. El uniforme seguía colgado. Ya no como escudo. Un día decidió hablar con un compañero antiguo. Café corto. Conversación directa. Pidió perdón por una escena pasada. El compañero escuchó. Dijo que ya no importaba. Pero el gesto quedó. El guardia empezó a notar algo distinto en su cuerpo. El cansancio seguía, pero no pesaba igual. Dormía mejor. La mandíbula descansaba. Una tarde volvió a pasar por la calle estrecha. El escalón estaba ocupado por otra persona. No se sentó. Siguió caminando. El hombre ya no apareció con la misma frecuencia.
No fue anunciado, simplemente ocurrió. El guardia no lo buscó. Sabía que no hacía falta. En el trabajo fue llamado a una reunión interna. Tema: trato al ciudadano. Escuchó más de lo que habló. Cuando habló, fue breve. Dijo que la fuerza sin escucha deja rastros. Nadie discutió. El superior asintió una vez. En casa el hijo le pidió ayuda con una tarea. Se sentaron juntos. No la resolvieron rápido. El tiempo pasó sin urgencia. El guardia comprendió algo simple. El cambio no era emoción, era dirección. No todos los días eran buenos. Algunos eran torpes, pero ya no empujaba para terminar antes. Una mañana en la plaza vio a un hombre hablando en voz baja. Ropa sencilla, la gente escuchaba. No intervino. Se quedó a distancia. El recuerdo del empujón apareció. No como culpa, como advertencia. El guardia respiró. Siguió su recorrido. Nada extraordinario ocurrió. Eso fue lo extraordinario. El orden nuevo no llegó como celebración. Se instaló despacio, como un mueble útil. El guardia empezó a organizar sus días con menos ruido. Despertaba a la misma hora, pero ya no corría. En la cocina, la taza con la grieta seguía en uso. No la cambió. Le recordaba cuidado. Preparaba el desayuno sin prisa. A veces el hijo se sentaba con él. Hablaban poco, pero hablaban. El camino al trabajo se volvió familiar de otra manera. Reconocía rostros. Saludos breves. En el servicio tomaba decisiones simples. Escuchar primero, hablar después. No siempre funcionaba. Algunas situaciones exigían firmeza. La usaba, sin dureza añadida. Un compañero joven comenzó a imitar su tono. No lo mencionaron. En la plaza la gente ya no tensaba los hombros al verlo. Eso ocurrió sin que nadie lo anunciara. Un día, una mujer mayor se acercó para pedir ayuda. No gritó, no tembló. El guardia la acompañó hasta el lugar correcto. Nada más. Ese gesto pequeño tuvo eco en la tarde. En casa, la esposa empezó a contar cosas del día. Él escuchaba sin interrumpir. Una noche se sentaron en silencio. No incómodo, compartido. El hijo dejó una mochila en el pasillo. El guardia no la movió. Esperó. Más tarde el hijo volvió por ella. Le dio las gracias. No fue un momento grande. Fue suficiente. Los domingos dejaron de ser pesados. A veces salían a caminar. A veces no. El guardia volvió a entrar a la iglesia algunas semanas. Otras no. No lo convirtió en hábito rígido. Entraba, se sentaba, salía. No pedía nada. En el trabajo, una evaluación anual pasó sin sobresaltos. Un comentario quedó registrado. Mejor trato. No hubo ascenso. Tampoco castigo. El guardia aceptó eso con calma. Un día recibió una llamada del colegio. Nada grave. Una reunión informativa. Asistió. Escuchó. Preguntó una cosa. El hijo lo miró distinto al salir. En casa el guardia abrió la caja una última vez. Ordenó los documentos. Cerró. La dejó en el armario, no debajo de la cama. El uniforme seguía siendo uniforme, pero ya no definía todo. Una tarde, en la calle estrecha, volvió a sentarse en un banco. No esperaba a nadie. Pensó en el hombre que había conocido. No intentó ponerle nombre. Entendió que algunas presencias cumplen su tarea y se retiran. Respiró. El ruido de la ciudad seguía, pero ya no invadía. En la plaza volvió a escuchar palabras sencillas, dichas en voz baja. No intervino. No se quedó mucho tiempo. Siguió su camino. El pasado no desapareció. Seguía allí. En orden. Cuando recordaba el empujón, no bajaba la cabeza. Tampoco endurecía el gesto. Lo miraba como una marca que indica un límite cruzado. Eso lo mantenía atento. Una noche, antes de dormir, el hijo se asomó a la puerta. Dijo buenas noches. El guardia respondió sin levantarse. Apagó la luz. El silencio volvió a ocupar la casa. No como vacío, como descanso.
Si este recorrido te ha recordado algo propio, puedes compartirlo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, un me gusta o una suscripción pueden ser un gesto tranquilo en este espacio donde estas historias encuentran lugar. Al amanecer, la luz entró por la ventana. El guardia se levantó. La ciudad lo esperaba. Él estaba listo.